Bien, retomemos algunos de los puntos que habíamos dejado, básicamente con respecto a la teoría del delito, de la pena, perdón. De alguna manera yo había anunciado que las consideraciones acerca de la pena provenientes del mundo del derecho, de la disciplina, ¿no?, del saber jurídico, adolecen de determinadas abordajes. Pero más que adolecer de determinados abordajes, que ya lo voy a mencionar, o sea, lo menciono ahora, básicamente, es que dejan de lado ciertas dimensiones y fundamentalmente las funcionalidades que existen entre la pena o el castigo o el ejercicio del poder punitivo con otras dimensiones del ámbito del orden social. De la misma manera que soslayan esos aspectos, en el campo de lo jurídico, propiamente dicho, estimo que la discusión sobre las cuestiones relacionadas con el castigo, la pena, se han diluido en detrimento del gran desarrollo que adoptaron otros temas, básicamente de la teoría del delito. Uno de los temas que realmente no es explorado, y llamativamente no es explorado, consiste en la genealogía del poder punitivo y en la diferenciación entre el poder punitivo. Yo digo, no es explorado, por supuesto hubo quienes lo han explorado y ya vamos a ver quiénes fueron. Lo llamativo es ese olvido y la relación de esa posibilidad punitiva respecto de las construcciones y de las elaboraciones jurídicas. Concretamente, cuando uno observa las críticas a las teorías legitimantes de la pena, que ya hemos visto muy rápidamente en otro momento, se pierde la relación la relación y la diferenciación entre lo que es el castigo, castigar, que es una problemática que afecta a todos los órdenes o involucra a todos los órdenes sociales. Todos los órdenes sociales, del mismo momento de su instauración, establecen no solo la desviación, sino la forma en que se reacciona sobre ella. Eso es casi una verdad de perogrullo. Castigo existió siempre. En los grupos humanos. En las agrupaciones humanas hubo castigos o reprobaciones a ciertos comportamientos. No importa cuáles, en este momento no importa cuáles, pero, perdón, estoy acomodando esto un poquito, pero castigo, dice yo. La institución del castigo está presente como necesidad de cualquier agrupación humana históricamente determinada, ¿no? Ahora, el poder punitivo es otra cosa. ¿Cómo podemos rastrear las diferencias o las especificidades de uno y otro? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el poder punitivo es un fenómeno moderno que se pudo haber dado en otras épocas. Los autores mencionan principalmente que existió durante la última etapa del Imperio Romano, del periodo del Imperio de Roma. Es una construcción histórica que es muy diferente a la posibilidad de castigar. Esto que es lo que quiero que quede claro. El poder punitivo del Estado va asociado a determinadas variables. Una de ellas, ya lo dice la propia expresión. Cuando hablamos de poder punitivo del Estado, tenemos que tener en cuenta de que para que exista poder punitivo del Estado, tiene que existir un Estado. Esto es una verdad, es fácil, pero es fácil deducirlo, pero es bueno especificarlo. Cuando se habla del poder punitivo del Estado, básicamente el Estado, y no cualquier forma de Estado. Estamos hablando del Estado-Nación. Acá vamos a empezar a entender las diferencias. Una cosa es castigar, que lo han hecho todos los grupos humanos, y otra cosa distinta es la forma de castigo específica que corresponden a las sociedades modernas, por lo menos las occidentales.
que es el ejercicio del poder punitivo. Y ese ejercicio del poder punitivo tiene determinadas características que ustedes ya sabrán, porque han seguido obviamente la obra de Foucault. Básicamente consiste en el reemplazo del concepto de lesión por el concepto de infracción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno toma los trabajos de Foucault, que se los recomiendo, principalmente Vigilar y Castigar, pero también La verdad y las formas jurídicas, allí se van a dar cuenta que a partir del siglo XII después de Cristo, o sea, cuando el medioevo estaba llegando casi a su final, 2 siglos antes de cambiar de signo las nomenclaturas, luego hemos pasado a la modernidad, se empieza a consolidar este poder punitivo del Estado, porque se empieza a consolidar el Estado como Estado-nación, empieza a haber una digresión, un fraccionamiento. El antiguo régimen, el régimen del medioevo, empieza a fracturarse, a disgregarse, a desintegrarse, y en esa desintegración del mundo feudal empieza a haber una centralización y verticalización del poder. En esa verticalización, concentración y verticalización del poder está en cabeza del soberano, se centraliza, el poder se centraliza en la imagen del soberano, en la idea del soberano, y verticaliza una sociedad que, si bien estaba diferenciada en claves de estamento, tenía determinados aspectos o determinadas dimensiones que tenían que ver más con la horizontalidad que con la verticalidad. Se podría decir que para esos periodos empieza a fracturarse de alguna manera una horizontalidad que había entre géneros y empieza a consolidarse o a constituirse otra diferenciación que lo público y lo privado. Básicamente, si uno repasa la genealogía del poder punitivo, se va a dar cuenta que cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano de Occidente y se instalan fundamentalmente en la península ibérica, en lo que es Francia, en toda esa zona de los Países Bajos, pero en toda esa zona de la península ibérica, cuando los germanos ocupan lo que es la península ibérica, los godos, me refiero a los visigodos, uno puede rastrear la forma de resolver conflictos que tenían estos grupos humanos. La forma que tenían de resolver conflictos era en base a la composición o lo que se llamaba el proceso adversarial. Ese proceso adversarial que no estaba, por supuesto, no estaba plagado de bondades, ni mucho menos, en donde prevalecían los juicios de Dios o las ordalías. Ustedes recordarán de qué se trata eso, ¿no? El vencedor tenía razón porque Dios no podía permitir que un inocente sea culpable. Entonces, si el vencedor vencía, valga la redundancia, porque era inocente, y si caía, el que caía era el culpable. Si a alguien se lo acusaba de un delito y hubo un juicio de Dios, y en ese juicio de Dios salía perdidoso, es porque Dios había hablado y había demostrado que esa persona era culpable. Si sobrevivía o salía ileso o lo que fuere, obviamente era producto de Dios. Acá tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del medioevo. Medioevo, periodo de la historia en el cual las relaciones sociales, las relaciones de los hombres con el mundo están regidas por los patrones de la fe. Nada más que eso, por los patrones de la fe y por un cierto animismo, una cierta personificación de la naturaleza, por ciertas prácticas paganas, por ciertas prácticas que de ninguna manera podían vincularse a un periodo que viene posterior, a reemplazarlo, conviven pero lo reemplazan, que son los postulados de la razón. En ese proceso de desintegración del mundo feudal, en el que las relaciones, insisto, sociales estaban regidas por los patrones, por el parámetro de la fe. Entonces los conflictos, vamos a poner un ejemplo, un miembro de un clan lesionaba o mataba a un miembro de otro clan, esa persona era recluida en una jurisdicción, por lo general en iglesias, jurisdicciones eclesiásticas, los miembros de los clanes involucrados negociaban, ahí está la composición. Y muchas veces había composición, otras veces había ordalías, otras veces había juicios de Dios, pero había una negociación en un proceso composicional y adversarial. Ahí prima el sentido de la lesión. Ahora bien,
Cuando el poder se empieza a concentrar en manos de un soberano y las relaciones sociales se empiezan a verticalizar, ese soberano se atribuye el conflicto, reemplaza a la víctima, lo expulsa del conflicto, se lo confisca, pasa el criterio de lesión, cede al criterio de infracción. Ya no es la vulneración de una norma que lesiona a otro, sino que es la vulneración de algo que lesiona al soberano. Y en ese proceso del Estado-Nación es en esa característica en la que se empieza a consolidar el poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado, insisto, responde al soberano, responde al monarca. De allí que todo el esfuerzo del derecho penal moderno es delimitar ese poder del monarca. Así las cosas, uno tiene que entender o darse cuenta de las características que ha tenido ese poder punitivo desde su comienzo, desde su génesis hasta su expresión actual, y va a ver que tiene las mismas notas. En primer lugar, la confiscación al conflicto de la víctima. Si ustedes reparan en nuestro Código Penal, cómo es el régimen de la acción pública, artículos del 71 al 73, si no me equivoco, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los delitos son distancia oficial. Se actúa de oficio. Son pocos los delitos que son distancia privada o privado, de acciones privadas. En el catálogo de prohibiciones del derecho penal argentino son escasísimos respecto de lo que es la acción pública. Eso sigue estando. La otra característica es que es un ejercicio de poder violento. Es un ejercicio de poder violento y además es un ejercicio de poder selectivo. Es un ejercicio de poder violento y selectivo en el cual el proceso está mediado por la lógica inquisitorial. Y acá hay que hacer una breve reflexión a lo que fue la Inquisición. La Inquisición es una institución moderna, cuando hablamos de moderna me estoy refiriendo a la modernidad, básicamente, que surge en el medioevo. Es la primera, digamos, burocracia moderna, pero que tiene origen en el medioevo. Un origen que básicamente se plantea una misión que se planteaba combatir las herejías o los dogmas de fe, reforzar los dogmas de fe que estaban siendo puestos en disputas por diferentes razones. De hecho, muchos años después, todos sabemos que está la Reforma Protestante. Independientemente de eso, previo a eso, por ejemplo, los cátaros, que eran comunidades que vivían en los Pirineos, más que nada en los Pirineos del lado francés, en ciudades en las cuales hoy uno puede identificar Toulouse o Carcassonne, o Carcassonne, no sé muy bien cómo se pronuncia. Allí uno puede advierte, en realidad esas comunidades que tenían una forma de vida colectivista, de gran horizontalidad, no había grandes diferenciaciones de género, pero tenían ciertas concepciones respecto de la fe católica que no coincidían con el dogma de la fe de la Iglesia. Básicamente creían tanto, algo que pareciera bastante lógico, en Dios, y si uno cree en Dios, debe creer en el demonio, y en esa doble creencia, o en esa creencia en conjunta, se le practicaban ritos y ofrendas tanto a Dios como al demonio. Eso se consideraba una herejía. Esa institución de la Inquisición, que empieza a buscar una verdad que la tiene que proporcionar el propio paciente, digamos, el propio afectado, por lo que es el propio requerido, que se basa en la obtención de la verdad mediante métodos violentos, básicamente la tortura. La tortura era el medio de confirmar la comisión o no de un delito, y un delito o un catálogo de delitos, esto lo pueden ver, les pido que lo miren en el manual de los inquisidores de Peña y Guzmán, pero también en el Malleus Maleficarum de Spengler, y Kramer y Spengler. Les pido que revisen esas dos obras, se van a encontrar en internet, así se van a dar cuenta que en el catálogo de delitos, el delito más severamente penado no era la herejía, sino negar la herejía. De aquí les recuerdo la obra de Spee, que les mencioné en otra oportunidad, en la cual él dijo: yo no sé si existen las brujas, las que yo vi condenadas no lo eran. Bueno, tiene que ver con esta lógica, ¿no?, del catálogo de ilicitudes de esa época. La Inquisición, insisto, que comienza como una institución, una burocracia moderna para combatir los dogmas de la fe, pronto empieza a tener jurisdicción en delitos comunes.
Y aquí empieza el riesgo de la selectividad, porque no todos caían en manos de la Inquisición, sino que fundamentalmente caían los sectores más vulnerables, y entre ellos las mujeres. Las mujeres han sido el primer gran objetivo del poder punitivo. Uno podría decir que a partir del poder punitivo que comienza en el siglo II en una región pequeña de Europa, no en todo el mundo, sino en una región pequeña de Europa, esto hay que tenerlo muy en cuenta, a partir de empezar una selectividad que básicamente cae sobre una gran porción de la población que eran las mujeres. Más aún, tengan en cuenta que para esa época se salía de lo que había sido la peste negra, que fue una peste bubónica, que era el botulismo, una enfermedad que era transmitida por las pulgas que habitaban en los roedores, en las ratas. Por eso también las ratas quedaron estigmatizadas, pero en realidad la enfermedad la transmitían los pulgones, que se llevó una gran parte de la población europea. En este sentido, los sectores más desfavorecidos, que había estamentos, ustedes saben que en la Edad Media se dividió en estamentos, en ese sentido, esos estamentos, en los sectores más vulnerables, uno puede ver cómo se construye el personaje de la bruja. La bruja, como una mujer fea, con grandes arrugas o verrugas, con deformaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, respondía al estereotipo de la mujer pobre de la época. La peste bubónica, la peste negra dejaba secuelas en la piel, dejaba ese tipo de marcas. Y así se construyó el estereotipo criminal del momento. Luego la mujer deja de ser protagonista en la persecución penal, lo que no implica que ya para ese momento no se haya verticalizado la sociedad y no se hayan producido estas divisiones entre lo público y lo privado, y unas divisiones de género en las cuales el hombre asume el rol en lo público y la mujer pasa a tener predominio dentro del ámbito doméstico. Pero bien, este ejercicio de poder punitivo, que reemplaza el proceso composicional para hacer un proceso en manos de un soberano que busca una verdad que ya la tiene confirmada previamente, que ya la obtuvo previamente, ya la tiene en sus manos previamente, pero que solo espera una confirmación, y que allí utiliza esos métodos, esos procesos violentos, que básicamente es la tortura, para confirmar la imputación. Se empieza a consolidar esta actuación del poder punitivo, que hasta el día de hoy mantiene de una u otra manera sus caracteres inalterables. Ahora bien, claro, esto ¿con qué lo puede relacionar? Esto las teorías de la pena no explican, no abordan esta cuestión. En realidad lo que se está produciendo es una transformación del orden social, es una transformación en el reemplazo de un modo de resolver conflictos a un modo de terminar con el conflicto, que es otra cosa. El poder punitivo no soluciona conflictos, sino le pone un fin. Del modo composicional al modo inquisitorial, lo que se está produciendo es una transformación del orden social ampliamente definido. Esto es orden socioeconómico, cultural, político, jurídico, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo, y básicamente en este reemplazo de dos mundos distintos, vemos que el mundo medieval, que se regía por los patrones de la fe, empieza a ponerse en disputa además por otra nueva forma de abordar la realidad social, pero las relaciones de los hombres con la naturaleza y con los otros hombres, que son bajo el parámetro de la razón. Incipientemente comienza aquí. No voy a ser preciso con las fechas, pero acá está el germen de esto. Yo les recomiendo que, si lo pueden leer, mejor; si no lo pueden leer, que vean la película El nombre de la rosa, porque ahí van a tener claramente estos dos modelos de obtención de la verdad que se enfrentan. Y además les voy a pedir que, por supuesto, lean el texto de Michel Foucault, y que Vigilar y Castigar y La verdad y las formas jurídicas, porque ahí también van a tener muchos elementos para desarrollar o para poder comprender cómo fue, de alguna manera, este cambio de lógica punitiva. Ahora bien, en esta transformación del mundo social, uno también tiene que pensar que hay una funcionalidad económica. Y esta es la otra cuestión que la teoría jurídica
no aborda, ni mucho menos. Al concentrarse el poder en el soberano y verticalizar la sociedad, se empiezan a transformar de alguna manera las relaciones económicas. Cuando digo las relaciones económicas, digo las relaciones de fuerza, las fuerzas productivas, ¿no? Las relaciones, a modificarse, las relaciones de las fuerzas productivas, eso quiero decir. Y esto da la condición de posibilidad para que algunos siglos después esta evolución del poder punitivo se relaciona de alguna manera para que algunos siglos después se den las condiciones de posibilidad para el desarrollo de un nuevo sistema productivo que precisamente es el sistema capitalista. Y a partir de ahí, yo ya les adelanto, para mí, mi hipótesis, la pena, la punibilidad, el ejercicio del poder punitivo no es un ejercicio autónomo, sino que tiene una estrecha funcionalidad. Después puedo ir destacando los puntos, pero no me quiero adelantar, que tiene una estrecha funcionalidad con el orden socioeconómico, pero precisamente con el orden económico. ¿Qué quiero decir? Todos sabrán, estoy hablando siglo XII después de Cristo, todos sabrán que la historia es lenta, pero al ser lenta, años más, años menos, los procesos pueden involucrar siglos, ¿no? Siglos después a esta consolidación de los estados nacionales, nosotros vamos a tener de alguna manera ingreso a la modernidad propiamente dicha, y esa modernidad está de alguna manera vinculada con las nuevas concepciones económicas que están basadas en el mercantilismo. El mercantilismo es una teoría económica en la cual profesa o habla o explica o se refiere al equilibrio de la balanza de pago y a obtener balanzas de pago favorables en el intercambio de objetos preciosos, metales, por manufacturas o materias primas. ¿Cómo consigue Europa y por eso su poderío? Bueno, ustedes sabrán que en esa corrida hacia la modernidad, de alguna manera el europeo llega siglos después, siglos de 1492, el europeo llega al continente americano. Los europeos que llegan y que se afianzan en las potencias que llegan, que toman contacto con el continente americano, obtienen rápidamente lo que necesitaban para su pronto desarrollo, que son los materiales preciosos, oro y plata básicamente. Cuando Pizarro toma prisionero al Inca en Cusco, exige un rescate que consistía en llenar una habitación de oro hasta el techo. Rápidamente los incas la llenaron, porque para el Inca el oro tenía un valor ornamental, pero no tenía un valor de intercambio. A su vez, cuando se instala esta posibilidad en el sistema mercantil o mercantilista, también comienza en Europa, principalmente en el contexto de Gran Bretaña, un proceso que es el de acumulación originaria, que también lo explica Marx en la unidad 24, creo, del Capital. Ese proceso de apropiación originaria consistió en la expulsión de los siervos de la gleba, el campesinado que estaba vinculado a las tierras, la expulsión de los predios, de los fundos, la privatización de los fundos y la expulsión de una masa de gente que quedó a su merced, al azar o a poder a sobrevivir de la forma que pudieran. Las leyes represivas en materia de vagabundeo, etcétera, etcétera, que se establecieron en esa época, fueron de las más crueles que se pudieron establecer en la historia de la modernidad respecto al vagabundeo y todo este tipo de prácticas. Lo que quiero decir son segmentos de población expulsados de sus medios de vida, de la reproducción de la vida material, expulsados azarosamente a lo que los dispara el destino. Una de las posibilidades era ir hacia los burgos, hacia las pequeñas ciudades, que eran pequeñas ciudades, salvo excepciones. Lo que sucedía que en las ciudades no eran aceptados.
O sea, el proceso de criminalización en esa época, en clave de poder punitivo, ya favoreció la consolidación de un nuevo orden socioeconómico que tuvo su eje en dos instancias íntimamente relacionadas. La llegada de lo europeo a América y la posibilidad de contar con materiales preciosos y el proceso de acumulación originaria que se experimentó en propio suelo europeo. Por eso digo que hay una funcionalidad entre la pena, por estas leyes que estoy mencionando, que eran las más represivas y las pueden consultar en cualquier tratado, fueron de los más represivos de los sectores que habían sido despojados de sus medios de producción. Por lo tanto, lo jurídico, la pena, el poder punitivo, dio las condiciones de posibilidad, porque una vez que con los materiales preciosos y la instalación de la colonia en el continente americano y en otras partes del mundo y la apropiación originaria, ya estaban dadas las condiciones para el surgimiento concreto, ya no de un sistema mercantilista, sino de lo que conocemos hoy como capitalismo. Es ahí donde yo marco la funcionalidad, y más aún, si repasamos la historia de la penalidad, vamos a ver, y esto les pido nuevamente que vean el texto de Foucault en Vigilar y Castigar, describe el suplicio de Demian. Les pido que lo lean, es bastante morboso, bastante tétrico, pero bueno, vale la pena leerlo. Siglos después, pocos siglos después, esa técnica del suplicio, esa pulverización del cuerpo por parte del monarca al delincuente, digamos, es reemplazada por otra técnica de castigo. Esa técnica de castigo es la privación de la libertad, es la cárcel. La cárcel es un fenómeno moderno, es un fenómeno que no tiene más de 250 años, y las cárceles tienen un antecedente que eran las casas de trabajo y las casas de corrección que precisamente se habían instalado en el mundo anglosajón y en los Países Bajos. Ámsterdam, capital, o sea, cuna del capitalismo. Por eso digo que hay una vinculación. ¿Y por qué las casas de trabajo? Le pido que lean, que tengan en cuenta no solo el texto de Demian, sino que tengan en cuenta Foucault, en una de las conferencias de la verdad y las formas jurídicas, le hace una adivinanza a sus estudiantes, les lee un reglamento y les pide que adivinen de qué institución se trata. La idea es poder desentrañar cómo es, en clave de poder punitivo, este poder punitivo que ya está afianzado, que ya dio condiciones de posibilidad para el capitalismo, que ya no pulveriza un cuerpo, ya no desmantela un cuerpo, sino que empieza a castigar con otra técnica, una técnica de disciplinamiento. Por esto Foucault y Deleuze han hablado de las sociedades disciplinarias. ¿Cómo es que se pasa de despedazar a una persona a castigarla de otra manera? A castigarla a través de la disciplina. Disciplina que se llevaba a cabo en distintas instituciones, todas instituciones modernas. La escolarización, el servicio militar, la policía, los hospicios, la cárcel como institución moderna. Insisto, si uno lee la obra de Kingheimer, Reusch y Kingheimer, se va a dar cuenta de esta funcionalidad que yo estoy hablando, de la pena respecto de las necesidades económicas. Reusch y Kingheimer, en el texto Pena y Estructura Social, claramente van diciendo cómo las distintas respuestas punitivas estaban relacionadas con las necesidades del orden económico. Cuando era necesario deshacerse de trabajadores, se imponía la pena de galeras se impuso la pena de galeras y de destierro o colonias penitenciarias, por ejemplo Australia. Cuando era necesario conservar esos trabajadores, la pena de prisión fue, digamos, el modelo a seguir. En la prisión, o primero en las casas de corrección, lo que se moldeó es una subjetividad distinta. Yo les decía, los siervos de la leva, despojados medios de producción, deben abandonar sus lugares, empiezan a transitar sin rumbo por distintos lugares. El único lugar, la única posibilidad es que esos cuerpos se disciplinen para una nueva lógica, que es la lógica de la fábrica.
Ustedes imagínense lo que es una subjetividad marcada por los ciclos de la naturaleza en el mundo rural, cuando es obligada a disciplinarse en el mundo fabril. Cuando uno está en el mundo de la naturaleza, piensa cíclicamente, porque piensa en la rotación de las estaciones. Cuando uno está en el mundo fabril, se piensa linealmente. Cuando uno ya impuso la lógica de la fábrica y ese disciplinamiento, acá la vida vale, no como antes, que podía destruirse la vida y el cuerpo, vale porque tiene un valor económico, porque esos sujetos, despojados de sus medios de producción, pero declarados formalmente libres por el derecho, lo único que tenían que hacer o podían hacer era vender su fuerza de trabajo. Ustedes ya saben, pero para vender su fuerza de trabajo tuvieron que disciplinarse, porque la fuerza de trabajo se disciplina, se construye. No es que está al alcance de todos, sino que, como todas las actividades humanas, tiene que ser aprendida. Y se aprendió y se impuso. A partir de ahí, claramente ya pasamos a sociedades divididas en clases sociales y no estamentos, y en esta lógica predomina la historia del capitalismo, que tenemos capital por un lado y asalariado por el otro. Pero para que todo esto llegue a suceder, se necesitó un sistema jurídico represivo que causó estragos en las clases sociales más desfavoradas. Por lo tanto, la lógica del poder punitivo es eso, es un ejercicio de poder en manos de un soberano que se aplica selectivamente, que excluye a la presunta víctima, porque la víctima es él, el ofendido es él, el concepto de infracción, es violento, es perverso, no soluciona conflictos y está al servicio de un orden económico y de un orden social. Esta historia uno la podría interpretar desde distintos lugares, pero lo puede interpretar desde la historia del capitalismo y ver cómo, de alguna manera, ese orden económico, ese orden jurídico todavía implica, todavía opera u operativiza, mejor dicho, operativiza las lógicas de poder de esta relación asimétrica entre capital y asalariado. Si uno ve las regulaciones, y más que nada las regulaciones que tienen que ver con el orden económico, y si uno además ve los delitos que realmente se persiguen, en las estadísticas que yo les pedí que miren, se van a dar cuenta que las personas caen presas fundamentalmente por cometer delitos contra la propiedad. Esto está claro que hay una relación fuerte y una funcionalidad entre la pena, el derecho y el orden económico imperante. Yo le voy a pedir, además, que para que se entienda esto del disciplinamiento de los cuerpos, que ustedes, si tienen un rato, que vean la película Tiempos Modernos, la película de Chaplin. Ahí está claro lo que es un cuerpo disciplinado para la fábrica y un cuerpo que no está disciplinado para la fábrica. Podemos mostrar miles de ejemplos. Podemos pensar en muchachos que no han sido escolarizados. Y en esos muchachos que no han sido escolarizados no pueden aguantar como aguanta un estudiante universitario muchas veces 6 horas seguidas de clase sentadito. ¿Por qué lo aguanta? Porque está entrenado, porque su cuerpo ha sido disciplinado para eso. Yo les pido que por favor miren esa película, que no tiene desperdicio, y junto con El nombre de la rosa vamos a poder entender este proceso y lo que pasó en estos siglos, pero fundamentalmente lo que quiero decir es esta conexión fuerte que hay y que explica la penalidad, no por las teorías de la pena jurídicas, filosóficas y políticamente que han adoptado los juristas, sino que se explica la penalidad por su funcionalidad como un orden económico. Disciplino a una sociedad disciplinaria. Hoy ya estaríamos hablando, según Deleuze, de una sociedad de control, que es otra cosa, lo podemos charlar. Disciplino en la cárcel, institución moderna, en la prisión. Y, un segundo, disciplino en la cárcel, pero disciplino para el mercado, disciplino un cuerpo para que pueda vender su fuerza de trabajo en la lógica fabril capitalista. Y además, por supuesto, genero lo que es un ejército de reserva. ¿Por qué? Porque ese ejército de reserva me va a regular
el costo del salario. El salario del trabajador tiene que estar dado por, según las lógicas capitalistas, por el nivel que le permita la reproducción de su vida material. Y eso se regula a partir de la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo, y para eso es importante contar con un ejército de reserva. Claro que hoy esto no perdió vigencia, ni mucho menos. El que piensa que el que piensa que el postulado marxista en cuanto plusvalía, en cuanto ideología y en cuanto enajenación está desactualizado, tiene un grave problema. Lo que es cierto, que hay que reconocer, que las condiciones han cambiado, el contexto ha cambiado. Hoy la fábrica está en crisis, la concepción de trabajo está en crisis. De hecho, un autor liberal, un economista liberal que se llama Rifkin, escribió una obra en la década del 90 que hablaba del fin del trabajo. Entonces, esto hay que manejarlo con esos parámetros. Que el trabajo haya entrado en crisis no quiere decir que la lógica de las plusvalías y que la lógica de la ideología y de la enajenación establecidas por Marx no tengan vigencia. Pero esto además tiene una conexión concreta con el poder punitivo, con la pena, y tanto es así que uno de los mayores aportes, a mi gusto, de la criminología crítica es su esfuerzo por vincular los problemas de la denominada desviación, o de aquello que se definía como desviación, junto con los procesos de reacción social, pero vincular eso con algo más amplio, que es el orden socioeconómico de un momento y un lugar determinado. Y ese orden socioeconómico para nosotros es el orden capitalista. Bueno, hoy dejaríamos por aquí, y mañana o pronto trataré de completar otra presentación que ya tiene que ver. Le pido que miren estas películas que les dije y los textos de Foucault. Y agrego esto, pero no quiero terminar acá. Le pido que miren esas cosas, y yo volvería sobre ya la teoría clásica, la teoría positivista, porque está íntimamente vinculado con esto que estamos hablando. Respecto de las sociedades disciplinarias, les mencioné a la pasada que Deleuze ya habla de sociedades de control. ¿Qué significa? Claro, ya no se necesita disciplinar cuerpos. Cuando la lógica del trabajo ya se fracturó, la lógica fabril ya no impera, yo no necesito disciplinar cuerpos para una fábrica. Lo que necesito es controlar cuerpos, y la tecnología es ideal para eso. Hoy todos somos sujetos controlados. Somos sujetos controlados por sistemas informáticos, por tecnología, que yo no uso celular, pero quien usa celular se sabe por el lugar que transita. Bueno, internet, averiguo un destino de vacaciones y enseguida me llueven 200 promociones. Transito por la vía pública y me están filmando. Voy a un supermercado, me ponen un código de barras por todos lados. Uno es un producto con un código de barras, y que además es un producto que es una mercancía que tiene una característica especial. Las mercancías por lo general se deterioran, pero no tienen la posibilidad de endeudarse a sí misma. Nosotros somos mercancía porque vendemos nuestra fuerza de trabajo, o esa sería nuestra mercancía, pero tenemos la posibilidad, además que como mercancía, de endeudarnos permanentemente. Esto Juan Pegoraro lo describe muy bien en sus últimos trabajos, que habla de una nueva lógica, de un nuevo hombre, que es el hombre endeudado. Y si uno lo piensa, todos tenemos una tarjeta de crédito y todos estamos en deuda, cosa que esto es una novedad para la humanidad. Hace 100 o 200 años atrás sacar un crédito era una locura, era algo impensado. Hoy todos tenemos una tarjeta de crédito. Entonces esa era la diferenciación que quería marcar en cuanto a sociedades disciplinarias y sociedades de control. Bueno, luego retomaríamos con teoría clásica, teoría positivista, pero teniendo en cuenta estos elementos que ustedes los van a ir revisando a partir de estas filmaciones. Muchas gracias.